Le invito a que estemos leyendo el libro de Hechos en el capítulo 28, el versículo 20. Hechos 28, versículo 20, será este el texto en el cual vamos a estar anclando nuestro sermón en esta mañana. Dice: así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. El mensaje del Evangelio ha sido proclamado desde la victoria de resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuando triunfó sobre la muerte. Aquella poderosa noticia escuchada por las mujeres cuando iban entonces a la tumba y que está registrada en Lucas 24, cuando los ángeles le dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este es el mensaje que ha proclamado la iglesia durante toda la historia. Miles de hombres, mujeres han dado todo de sí para que los oídos de los pecadores escuchen esta verdad. Cristo ha vencido la muerte, reina con poder y gloria, dando salvación a los que creen y se someten a Él. Esta es la predicación del Evangelio que en su inicio la iglesia presentó, y es la misma predicación que la iglesia verdadera hoy proclama con fervor y con gozo en su corazón. Aquello que empezó en el corazón de Jerusalén con solo 120 que fueron dotados y animados con el Espíritu Santo para que fueran testigos y mártires si era necesario, todavía es el mismo corazón de la iglesia que late por el mismo mensaje. Hemos llegado al final del estudio del libro de Hechos y nuestra fe debe ser nutrida al reconocer la disposición del corazón de los hermanos del pasado, de la iglesia primitiva, a ser fieles a la predicación del Evangelio. Si era preciso, caminaban con gozo y abrazaban la muerte con tal de seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Pero también debemos admirar, al llegar a este punto, la protección de nuestro buen Dios para con su pueblo, porque Él nunca permitió que la boca de su siervo fuese silenciada hasta el punto que el mensaje fuera acallado. Imperios, ejércitos, sociedades, comunidades, aún el mismo Satanás se levantó en contra de la iglesia, pero como Cristo prometió, las puertas del Hades no prevalecieron. Todos ellos, los enemigos, no pueden más que retroceder ante el paso firme de una iglesia que anuncia la verdad de un Cristo resucitado. Todos y cada uno de nuestros hermanos que han dado su sangre y su vida, sus fuerzas, sus recursos para desarrollar esa misión, deben entenderse como eslabones de una misma cadena, una cadena que al final redunda en toda la gloria y la honra para nuestro Señor Jesucristo, porque Él a través de cada uno de sus siervos cumple la promesa de que edificaría la iglesia. El día de hoy, mi hermano, vamos a detenernos a analizar el final del viaje del apóstol Pablo. El apóstol Pablo como un instrumento que el Señor empleó para extender su reino. Por eso he puesto como título a este sermón: el fin del viaje. Y quiero estar tratando 3 etapas que estuvimos analizando a lo largo de esta serie de sermones que desarrollamos del libro de Hechos. Y quisiera entonces proponer
como primera medida, hablar sobre el inicio del viaje. Luego, en el punto número 2, pretendo hablar sobre los enemigos de ese viaje. Y para terminar, hablar del fin de este viaje. Quiera el Señor, y es mi oración, el que use esta exposición para permitir que nuestro interés por vivir en pos del Evangelio sea mayor y que estemos dispuestos a enfrentar cualquier cosa que venga a nuestra vida con tal de desarrollar nuestra tarea. El Señor nos asista en este deber. Así que vamos a ver estos 3 puntos, mis amados hermanos, empezando por el que anuncié como el inicio del viaje. Y pretendo hablar un poco del apóstol Pablo. Si bien otros hombres predicaron y está claramente encerrados, condensados, su vida y su predicación en el libro de Hechos, hoy vamos a dedicarnos a mirar la vida del apóstol Pablo. Si bien llegamos al final de la serie de sermones, no será el último como tal. Espero poder el próximo domingo tener un sermón a manera de conclusión de todo el libro. Hoy miraremos entonces el fin del viaje del apóstol Pablo. Después del advenimiento del Espíritu Santo, que ya hicimos mención de él, capacitando a la iglesia de Jerusalén para que ella proclamara el mensaje del Evangelio, se levantó fuerte persecución en contra de la iglesia. Y todos nosotros sabemos que estos hermanos perseguidos iban por ciudades, por veredas, llegaban a todos los lugares proclamando el mensaje del Evangelio, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la tribulación no detuvo, sino que potencializó la obra que la iglesia desarrollaba. Ahora, en medio del desarrollo de esta misión que realizaba la iglesia, Cristo mismo añade a un siervo para que también fortalezca esta misión, un instrumento para que haga parte de la tarea que viene desarrollando la iglesia. Las palabras dadas al hermano Ananías por parte del Señor fueron las siguientes. En Hechos capítulo 9 debemos recordar ese evento. Hechos capítulo 9, versículo 15 y 16. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo creo que todos estamos claros en que está hablando del apóstol Pablo, pero que en este momento era enemigo del reino de los cielos. Y quisiera relatar 3 cosas en cuanto al inicio del viaje del apóstol Pablo que están encerradas en este versículo. Y podríamos nosotros reconocer un glorioso llamado para iniciar este viaje. Las palabras que se le dan a Ananías dan fe de esto. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Aquel que hace un momento atrás era el verdugo más grande que estaba enfrentando la iglesia primitiva, ahora es llamado por Cristo mismo como un instrumento escogido. Y esto es importante porque este título va a determinar toda la vida del apóstol Pablo. Él no va a salirse jamás de la categoría que el mismo Cristo le dio: instrumento. Ahora pensemos algo. Si entre los pecadores que han por gracia sido trasladados hasta el reino de los cielos, si por gracia nosotros hemos sido puestos en el pueblo de Dios, si entre los pecadores no hay un cargo más grande al que aspirar, como es el cargo del apóstol, y a este apóstol se le llama desde un comienzo instrumento, ¿podría hombre alguno considerar que tiene un cargo mayor, que debe ser llamado de otra manera? ¿Podría esto dar lugar en aquel que proclama el mensaje del Evangelio, lugar a la jactancia, a los títulos, a tener ínfulas de grandeza?
cuando el cargo mayor en el reino de los cielos reservado para los hombres es apóstol, y al apóstol se le llama instrumento. Todo aquel que haga mucho o que haga poco en la extensión del reino de los cielos no puede ser y no puede esperar ser llamado de otra manera sino instrumento, como un mero instrumento. Porque lo necesario y en realidad lo que fue vital no lo hicimos nosotros, lo hizo el Señor Jesucristo. El único necesario para la salvación fue aquel que fue levantado en la cruz del Calvario. Y la conciencia del apóstol Pablo abrazó esta condición. No solamente Cristo le llamó instrumento desde el inicio, sino que él se vio a sí mismo como un instrumento. Y pudiéramos listar los milagros que se hicieron o que hizo el Señor Jesucristo por mano del apóstol Pablo. Muchos fueron los que vinieron a la verdad por la proclamación del mensaje de este hombre. Muchos en agradecimiento le atendieron y dieron mucho de sí para él. Mucho reconocimiento en realidad recibió el apóstol Pablo, pero él siempre se veía como un mero instrumento. Una de las formas favoritas en las que el apóstol Pablo se presenta al iniciar cada carta a las iglesias es esa: Pablo, siervo de Jesucristo. Y nosotros entendemos que en el original la expresión es doulos, esclavo. Pablo, esclavo de Jesucristo. Una y otra vez Pablo se recuerda y le recuerda a los demás que por más que Dios haga cosas grandes por medio de un hombre débil, en realidad toda la grandeza la tiene el Señor. Y los hombres solamente deben ser llamados como instrumentos en las manos de un Dios santo y vivo. Esos somos, mis amados hermanos. Pero también quiero llamar la atención a esto. ¿Habrá un uso más elevado de un instrumento que este? Nuestras vidas no podrían ser empleadas de la mejor manera que ser instrumentos en las manos de Cristo. Un pincel no es nada, pero cuando un pincel es puesto en las manos del mejor artista, se convierte en algo sumamente útil. La posición que nosotros tenemos en realidad es de instrumento. Y si hay algo digno de elogiar, es que estamos en las manos del mejor de todos, de nuestro Señor. No habría entonces mayor cargo al que aspirar que este instrumento del Señor. Así que desde el inicio del viaje, a Pablo se le hace un llamado glorioso. No hay nada que nosotros podamos ver en este llamado como algo que en realidad buscará su humillación. En realidad, cuando Pablo tenía todos los títulos, no era nada. Ahora que era llamado instrumento, en realidad tenía la mejor posición. Permítame decir otra cosa en cuanto a este primer punto, y es que no solamente se le dio un llamado glorioso en este inicio del viaje, sino una comisión gloriosa. El versículo 15, Ananías escuchó lo siguiente: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Pablo fue llamado entonces instrumento, pero un instrumento para que brillara no su nombre, el nombre propio de Pablo, sino para que brillara el nombre de Cristo. Y en esto radica la eficacia de un instrumento. Como iglesia no podemos estar y no debemos estar tan preocupados porque el nombre de nuestra congregación sea reconocida en la ciudad. Porque nuestro nombre resuene como la mejor iglesia, como los mejores creyentes, que seamos reconocidos por todos. En realidad, aquello que debe preocuparnos es que sea reconocido el nombre de Cristo.
El nombre que debe ser escuchado es el de Cristo. La única fama a la cual debemos apuntar es la del glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que sea reconocido por todos los hombres, que nosotros podamos decir una y otra vez, como Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos para que Él crezca. Podemos nosotros estar seguros que mucho del error que hay hoy dentro del mismo pueblo de Dios es que se tiene un alto compromiso con el nombre propio, con el nombre de mi iglesia, con el nombre de mi denominación, con el nombre de mi perspectiva teológica, con el nombre de mi predicador favorito, con el nombre de mi pastor, y en realidad el nombre que debe ser reconocido es el de Cristo. A Él debemos apuntar. El salmista dice en el Salmo 115, versículo 1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Es hacia allá donde deben señalar nuestros dedos. Y Pablo fue escogido como instrumento, pero para anunciar el nombre de Cristo. Por tanto, los instrumentos que son usados por el Señor no deben tener lustre propio. Todo honor y toda la gloria a la cual debemos apuntar debe ser de aquel que murió en la cruz y nadie más que Él. Filipenses capítulo 1, versículo 20, Pablo dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo reconoce que sea que él viva o que muera, en realidad el nombre del Señor va a ser glorificado. Marchemos entonces, amada iglesia, entendiendo que nuestro llamado es a que seamos instrumentos del Cristo vivo, pero que nuestra ocupación sea siempre en brillar y que brille el nombre de Cristo, que nuestra belleza sea solo porque Cristo está en nosotros, que la gracia que nos revista sea la gracia suya, no la nuestra. Que la justificación sea nuestro vestido, pero su justificación, su justicia y no la nuestra. Que cuando nos vean, si nos van a ver, vean a Cristo en nosotros. Amada iglesia, que cuando nos odien porque ven a Cristo en nosotros. Pero en todo momento que sea Cristo reconocido en nuestra vida, sea por vida o sea por muerte. Si pues coméis o bebéis, dice Pablo, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces Pablo es llamado instrumento, un llamado glorioso, pero también se le da una misión gloriosa, exaltar el nombre de Cristo, dar a conocer el nombre de Cristo. Y permítame decir algo más de este inicio, y es que también se le entrega una meta gloriosa. No solo un llamado, no solo una comisión, sino una meta también. Versículo 15 nuevamente y 16. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto les es necesario padecer por mi nombre. Entonces el apóstol Pablo fue escogido, amado hermano, como un instrumento para exaltar el nombre del Señor, pero también para algo, para padecer por causa de ese nombre. Y permítame decir algo aquí, y es que esto hacía parte de su llamado. El apóstol Pablo no podría solamente escoger la parte de la comisión y no hablar ni entender acerca de lo que iba a ser sus padecimientos por causa de hablar en nombre de Cristo. 3 viajes misioneros dan fe, dan testimonio de esta realidad. Es más, en el capítulo 28, que es donde nos encontramos, hemos llegado al final de un juicio que está demorando 3 años. 3 años en los que el apóstol Pablo ha estado encarcelado, 3 años en los cuales él ha sufrido
todo tipo de desmanes. Él ha padecido en su cuerpo, en su vida, por predicar el evangelio. El apóstol Pablo sabía muy bien que predicar en nombre de Cristo traería padecimientos a su vida. Y él le enseñó a la iglesia que pensara de esa manera. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Y note que Pablo no está diciendo, pero a mí, sino porque a vosotros, hablándole a la iglesia, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De manera que este llamado glorioso que se le está dando a Pablo no solamente es de ser instrumento de comunicar el mensaje de Cristo, sino de padecer por ese mensaje. Podemos nosotros señalar que los padecimientos no son iguales a todos los cristianos en todos los tiempos. Algunos de nuestros hermanos del pasado han proclamado la verdad con la soga al cuello, a filo de espada. Otros hermanos lo han hecho con relativa calma o paz. Muchos de nuestros mártires lo hicieron a través de la opresión, odiados por el mundo, rechazados por el mundo. Otros simplemente socialmente rechazados. Tenemos mártires de los cuales nosotros podemos decir que partieron de este mundo en la forma más cruel, y otros creyentes que padecieron, pero dieron su vida y el final de su aliento en cómodas camas. Pero algo que nosotros debemos señalar, mi hermano, es que no podemos esperar que la proclamación de la verdad del evangelio sea sin oposición alguna. Esto no va a ocurrir porque nuestro Señor Jesucristo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, en Juan 16:33. Por lo tanto, estos padecimientos, aunque no quizás en la misma medida, están reservados para todos los creyentes. Creyentes que se vean a sí mismos como instrumentos y que proclamen el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esto me lleva al segundo punto. He hablado, mi hermano, entonces del inicio del viaje. Vimos entonces el momento específico en el que Pablo es comisionado, llamado a una tarea específica. Ahora hablemos de los enemigos del viaje. El viaje al que fue llamado el apóstol Pablo desde sus inicios, él se le comunicó que aprendería todo lo que debía padecer por causa de Cristo. Y cada paso, cada predicación, cada discípulo, cada hermano confirmado en la fe, cada iglesia plantada, posteriormente cada iglesia organizada, junto a cada uno de esos gloriosos momentos, también se levantaron enemigos. El resumen lo presenta precisamente el apóstol Pablo en segunda a los Corintios, capítulo 11, versículo del 23 al 28. Pablo dice: yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto es lo que Pablo podría muy bien decirle
a cualquiera que quiera dar el paso a un ministerio. Permíteme decir que serás instrumento, anunciarás el nombre de Cristo, pero de paso quiero darte la lista de lo que he vivido también. ¿Cuántos dejarían el arado y regresarían entonces atrás? Por evadir enemigos como estos. Y bien podríamos señalar que los enemigos del viaje que inició el apóstol Pablo en forma constante estarían siguiéndole el paso. Desde ser vituperado hasta ser apedreado, experimentaría en su ministerio. Su predicación iba a ser atacada, su fe iba a ser cuestionada, su llamado sería negado, aún en medio de las propias iglesias que él amó tanto y predicó en medio de ellas, él sería rechazado. El paganismo llevó a los impíos a creer que las palabras del apóstol Pablo eran solamente ridículas. La incredulidad llevó a los judíos a rechazarlo a él y su predicación, a desterrarlo incluso. La falta de piedad y la apostasía movió a muchos que en un tiempo se mostraban como hermanos a darle la espalda. Así que podríamos decir, incredulidad, tribulación y calamidades fueron los enemigos del ministerio del apóstol Pablo, de este viaje. Esta triada, incredulidad, tribulación y calamidades, iban a viajar constantemente al lado del apóstol Pablo. Piense por un momento en todo lo que hemos nosotros analizado en estos últimos sermones. 3 años el apóstol Pablo, capturado en el templo, viajó hasta Cesarea, llevado en cautiverio, desde allí remitido a César, y aún en el camino hasta Roma experimenta todo tipo de sucesos. Si usted analiza el capítulo 27, que fue motivo de un sermón, describe cómo ese viaje en alta mar es totalmente accidentado. Al final de este capítulo nos muestra cómo la embarcación en la que iba el apóstol Pablo para ser llevado a Roma enfrenta entonces unos fuertes vientos y olas hasta el punto que esta embarcación es destrozada. Todos empiezan a tirarse al agua y lo único que hace el soldado romano es considerar que lo más prudente es darle muerte a todos los que iban ahí como capturados. El Señor mete su mano y protege a todos los que están allí. Se les pide que cada uno se lance y nade como puedan, y los que no sabían nadar, que cogieran entonces, tomaran partes de la embarcación y flotaran a la deriva. Cuando llega al capítulo 28, vamos a notar algo glorioso, y es que todos los que estaban en el barco sobrevivieron. Mis hermanos, muchos creyentes en el camino de la fe consideran que su caminar como cristiano es sumamente difícil. Y los escuchas decir, es que es muy difícil ser cristianos. Pero si observan con atención su vida, sus propias vidas, se darán cuenta que si ellos están sufriendo, no es por la predicación del evangelio. Que si sufren son porque son inmaduros en la fe, porque se niegan a abandonar ciertos pecados y estos pecados traen consecuencias a sus vidas, o porque Dios está permitiendo disciplina a su corazón. Pero dicen, el camino de la fe es sumamente duro. El camino de la piedad es difícil de llevar. Cuando no tienes judíos detrás persiguiéndote, cuando no hay paganos con piedras amenazándote cuando vas a predicar el evangelio, cuando no hay 40 hombres en ayuno esperando a que tú te mueras, como sí pasaba con el apóstol Pablo. 40 hombres que juraron no comer hasta que tú no murieras. Eso no pasa contigo, mi hermano. No hay naufragio, no hay destierro, no hay martirio. Para muchos la vida cristiana es dura. ¿Solo por qué?
porque las cosas no se dan como ellos esperaban. Ese es lo duro de la vida cristiana. Pensé que iba a ser así, pero es de esta manera. Mis planes fueron esto y al final Dios dispuso otra cosa. ¿Cuán dura es la vida cristiana para muchos? Mi hermano, ¿en realidad es eso lo que vemos en la Escritura? ¿Será que nuestra devoción por el Evangelio está tan ausente de nuestra vida que lo que podemos calificar en nosotros no es que sufrimos las aflicciones, como Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicciones? No piense que cuando Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, significaba que tendrás poco dinero, que tendrás cuerpos enfermizos, que tendrás una posición social baja, que la quincena no te alcanzará, que tus proyectos no saldrán adelante. Esas no son las aflicciones de las que Cristo está hablando. ¿Sabe por qué? Porque esas mismas aflicciones las tienen los incrédulos. No habría ninguna diferencia entonces entre ti y un incrédulo. Si piensas que esas son las aflicciones, ¿qué te diferencia a ti de los incrédulos? Para ellos también hay vida dura. Para ellos también hay enfermedades, para ellos también hay malos hijos, malos esposos, para ellos también hay incomprensión de los suyos, para ellos también hay problemas y dificultades. Entonces esas aflicciones no se tratan de eso. No nos equivoquemos, iglesia. No somos mártires porque todo nos salga mal. No somos mártires porque no nos alcance el dinero. No eres mártir porque te toca con esfuerzo caminar en este mundo. No, amada iglesia, es por causa de Cristo. Si el mundo responde negativamente a la proclamación de tu evangelio, lo que debes anunciar del evangelio, tu responsabilidad es hacia allá donde deben estar encaminadas y ser reconocidas las aflicciones. El apóstol Pablo tenía enemigos, pero estos enemigos eran resultado de la predicación. Permítame terminar con el fin del viaje. Hechos capítulo 28, versículo 13. Vamos a leer hasta el versículo 15. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Hechos 28, el versículo 13 hasta el 15. Este texto nos muestra al apóstol Pablo y a sus compañeros llegando por fin, después de 3 años, a Roma. Ahora, pensemos en algo. ¿Qué experimenta el apóstol Pablo cuando llega a Roma? Llega al lugar que incluso él dejó por escrito que su anhelo estaba allí. Él anhelaba estar en esa ciudad. Hechos capítulo 19, versículo 21, dice: pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado allí, me será necesario ver también Roma. O sea que desde el capítulo 19 Pablo expresa que hay un anhelo por estar en Roma. Él, casi 2 años y medio atrás, les escribió a los creyentes que estaban en Roma, y él les dijo que anhelaba estar allá. Romanos 1:13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Yo creo que después de todo el recorrido que nosotros hemos visto, sabemos a lo que él se refiere. Para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y no a griegos, a sabios y no a sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí,
pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. ¿Y cuándo escribió esto el apóstol Pablo? Esperando a que se cumpliera aquella apelación que hizo a César. Esto fue aprobado y confirmado por el mismo Cristo, estando el apóstol Pablo prisionero. Hechos 23, versículo 11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Ahora, mi hermano, entonces piense, el Señor le dijo que iba a estar en Roma. Él anhelaba estar en Roma. Ha pasado 3 años con todo tipo de vicisitudes para estar en Roma, pero Pablo ha llegado a Roma. Ahora Pablo ha puesto un pie en Roma. Y lo que el texto nos dice es sumamente maravilloso. Él cobró ánimo. Él se animó al estar allí, en ese lugar que él anhelaba estar. ¿Por qué? Porque Pablo entendió en ese momento que nada detuvo el plan de Dios. Y esto es algo que nosotros debemos reconocer del fin de este viaje. Nada detiene el plan de Dios. El corazón del apóstol Pablo retumba, entendiendo y escuchando la promesa del Señor. Se enfrentó a muchos enemigos. Hizo todo lo que tenía que hacer. Muchos momentos en los que él experimentó de estos 3 años camino a Roma, la muerte estaba muy cerca. Parecía que el fin, a la meta, no iba a ser alcanzado. Tan solo un momento antes de llegar a Roma, el libro de Hechos en el capítulo 28 nos dice algo. Cuando la embarcación se destruyen y cada uno tiene que nadar como sea hasta la costa. Mire lo que dice el texto. Estando ya salvo, versículo 1, supimos que la isla se llamaba Malta y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, le prendió en la mano. Versículo 4. Cuando los naturales vieron que la víbora colgaba de su mano, decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida. A quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Aún unos momentos antes de llegar a Roma, la muerte estuvo tan cerca. Pablo fue mordido por una víbora. Y si usted sigue leyendo el texto, todos los que estaban allí, los de ese lugar, se sentaron a esperar 2 cosas: que Pablo se hinchara y cayera muerto. Eso era lo que ellos estaban esperando que sucediera. Y se sentaron a esperar, pero el tiempo pasó y no murió el apóstol Pablo. Así que podríamos nosotros claramente reconocer que el plan de Dios, aquello que Dios había dicho sobre la vida del apóstol Pablo, que estaría en Roma, una víbora no lo iba a evitar. No había tempestad, destierro, cárcel, desgracia, víbora, enemigo. Pablo comparecería en Roma y así debía ocurrir. Y ahora se encuentra él allí. Tú y yo no alcanzamos a experimentar lo que el corazón de Pablo en ese momento debió sentir al ver esta ciudad y entender que aquello que Dios había dicho que él debía hacer, iba a hacerlo. Su corazón experimentó gozo y ánimo. Al final del versículo 15 dice: y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Ciertamente, como iglesia, amados hermanos, tú y yo enfrentamos calamidades. Nuestro paso hacia el reino
nuestro paso hacia la gloria eterna será obstaculizado un sinfín de veces. Pero, amados hermanos, tú y yo debemos recordar que nuestro destino no será en realidad una opción que quizás algunos alcanzarán. Nuestro destino, nuestra meta, descansa en las manos del Señor. Sea que muchos de nosotros no vea en realidad al final, no puede llegar el fin, no podrá llegar hasta ese momento en que nuestro Señor Jesucristo venga en gloria. Quizás muchos de nosotros pasaremos a la eternidad por la muerte, por la entrada de la muerte, pero lo cierto es que nuestra meta está segura: reinaremos con Cristo por la eternidad. Sea que conozcamos muerte o que el Señor venga antes de ese instante, pero nuestra meta está segura. Debemos tenerlo tan cierto en nuestra vida como que Pablo llegó a Roma. El plan de nuestro Señor no será frustrado por nada, ni por nadie. Ahora, si nada detuvo el plan de Dios, nada detuvo el esfuerzo de Pablo. Y aquí nuevamente debemos ser cuidadosos en presentar este equilibrio del que hemos estado hablando una y otra vez a través de estos sermones, una y otra vez por medio de estos sermones. Pablo hizo todo lo que tenía que hacer. Pablo se esforzó, Pablo predicó, Pablo fue precavido. Él hizo todo lo que tenía que hacer y descansó en la gloriosa soberanía de Dios. Este esfuerzo fue la disposición desde el inicio también en la vida del apóstol Pablo. ¿Recuerdan ustedes cuando se despidió de los ancianos de Éfeso? En Hechos capítulo 20, Pablo le dijo lo siguiente, en el versículo 23 en adelante: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así que el apóstol Pablo se sobrepuso a todo lo que vivió, a cada uno de sus enemigos que hemos señalado ya. Y hasta donde el Señor le permitió, él predicó el mensaje. Hasta donde el Señor le permitió, él dio de lo suyo y de su esfuerzo para extender el reino de los cielos. Por eso le dirá a su joven discípulo Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo pudo dar este consejo a Timoteo, diciéndole: en todo momento no dejes de cumplir con tu misión. Ahora Pablo está en Roma y el texto nos dice que él no perdió el tiempo en Roma. Nada más 3 días después de haber llegado, el versículo 17 dice lo siguiente: aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me obligaron a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con estas cadenas. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni han venido algunos hermanos que hayan denunciado o hablado algún mal de ti.
pero que queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Es de notar entonces que el apóstol Pablo lo primero que hace es llamar a los judíos para hacer lo que ha hecho y lo que hizo en libertad, empezar a predicarle a los judíos, y les da la razón de por qué él está allí. Es impactante la forma en la que cuenta el apóstol Pablo su historia, porque en ningún momento habla mal ni de los judíos ni de los romanos, ni de los sucesos tan difíciles que él vivió. Él considera que para predicar el mensaje está en ese lugar. Por lo tanto, todo lo que sufrió, que era solo un medio para ese fin. Pablo entendía muy bien la providencia oscura de Dios, aquello que no podemos entender a primera vista, que trae dolor a nuestro corazón, pero que es usado por el mismo Dios en beneficio de su pueblo. Todo obra para bien a los que aman al Señor. Aprovechó Pablo esto, y el versículo 23 dice: y habiendo señalado un día, vinieron a él a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos asentían a lo que él decía y otros no creían. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y aquí termina el libro de Hechos. La última anotación de Lucas, ¿cuál es? No es la muerte del apóstol Pablo, sino la predicación del evangelio por la boca del apóstol Pablo. Porque en todo momento la intención de Lucas ha sido la victoria de la iglesia al predicar el mensaje del evangelio. Así que la última nota no podía ser otra, sino que Cristo sigue edificando a la iglesia con un apóstol prisionero, pero la iglesia sigue avanzando. El mensaje no está preso, como dice el mismo apóstol Pablo. Pablo predica hasta el fin. Mi amada iglesia, que nuestro sentido del deber sea tal que solo la muerte pueda acallar nuestros labios. Que cuando nuestra humanidad se desgaste y llegue la vejez, nuestro pregonar no sea débil, sino más firme que al comienzo. Que al abrazar la muerte nosotros podamos también decir como el apóstol Pablo: ¿sabe y recuerde usted aquellas palabras que les dijo a los ancianos de Éfeso? Me esperan muchas prisiones, pero no hago caso de nada con tal de que acabe mi carrera. ¿Y qué fue lo último que dijo el apóstol Pablo antes de morir, escribiéndole a Timoteo? Pero yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El Señor nos conceda unirnos a estas palabras del apóstol Pablo, poder decir que con todo nuestro ser y nuestra vida predicamos el mensaje del evangelio.